Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, El Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. Ay, la época dorada del anime. Prendías el televisor a las 8 de la mañana, cualquier sábado, y Caritele ya estaba en emisión. Pokémon, Caballeros del Zodiaco, las guerreras mágicas. La vida era hermosa para cualquier niño a final de los 90. Pero una mujer declaró satánico al anime y manipuló a los padres de familia para que les dieran cierre a nuestras caricaturas. El anime en la televisión abierta mexicana había muerto. Felinas y felinos, cuando hablamos del anime en México, usualmente nos referimos a su transmisión en televisión abierta. Y en aquella época, entre el final de los 90 y el inicio del nuevo milenio, el anime estaba en su punto más alto. Gratis en la televisión podíamos ver series de altísimo valor como Dragon Ball, Ranma y medio o Los Supercampeones, que acompañaban a muchas otras series de buen nivel y que prácticamente estaban a la par de su estreno en Japón. Pero el negrito en el arroz llegaría por aquellas fuerzas opositoras que sin ninguna razón aparente odiaban al anime, como por ejemplo el caso del pastor Josué Girón, que fue el que inventó aquella frase que decía que Pikachu significaba 1000 veces más poderoso que Dios. No, Michi, ni me recuerdes al pastorcillo ese, que por su culpa mi abuelita me quemó todos mis peluches de Pokémon. Además de que, por su influencia, comenzaron a decir que todos los otakus éramos niños retrasados. Bueno, yo sí tengo un ligero retraso mental, pero no es por ver anime y doramas. Es porque de chiquito me caí de la parte de arriba de la litera de mi casa. Mientras el anime estaba en su punto más alto, los detractores luchaban por todos los medios para eliminarlo. Y aparte, había muchos religiosos que en sus prédicas hablaban mal del anime. Y también había líderes de opinión que con micrófono en mano influenciaban al público por ser las voces autorizadas en un tema. Pero ¿cuáles expertos, Michi? Si en esos programas había puro palero. Te los presentan como expertos en un tema y hablan como si estuvieran con Laura en América. De mi trasero han salido opiniones más valiosas. El programa Hablemos Claro, conducido por Lolita de la Vega, tenía una temática variada. Un día podían hablar de prostitución y al día siguiente hablar sobre videojuegos. O simplemente hablar sobre temas de actualidad para ese momento, como fue el caso del anime, al que le dedicaron un programa entero en el que todos los panelistas estaban muy parcializados. Es decir, todos estaban en contra del anime. Pequeñitos ya haciendo prácticas de hechicería. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica ante todo esto? Bueno, pues por supuesto la postura es de recomendar muchísima cautela en este tipo de prácticas. Quizá no es directamente satanismo como tal, pero tú encuentras niños de 6, 7, 8 años, es decir, niños fin de primaria o secundaria, en donde ya están haciendo hechicería con velas negras, con una serie de prácticas, de ritos, para enamorar a la compañera. Entonces... Como te imaginarás, el programa fue una charla de horas dedicadas a hablar mal del anime, con frases sin sentido como el significado de la palabra Pikachu o un análisis muy poco profundo sobre lo que se relacionaba con el anime. De rebeldía. Aquí dice guillotina. Sabemos que la guillotina es un objeto de muerte, de tormento en este sentido. Y vemos la preparación que están recibiendo los... Lolita de la Vega fue muy agresiva al hablar sobre este tema. El anime era un movimiento satanista que debía ser eliminado de inmediato, sin importar que su propia televisora también transmitía caricaturas japonesas. Te digo, Michi, que para bruto no se estudia. Lo que hizo la televisora fue como cuando el coyote ponía una bomba y después le explotaba en su cara.
Hablaron muy mal del anime y le tumbaron el negocio a la propia Azteca, porque después de su programita cancelaron mi Caritele. Lo único bueno que tenía el programa Hablemos Claro era la propia Lolita de la Vega, que tenía unos ojitos bien pispiretos. La neta, yo sí le daba unas clasecitas de cultura otaku. Solo se necesita tomar el teléfono y llamarme. El único problema es que esa mujer sí es veneno puro, pero no me preocupa, creo que puedo aguantarlo. Todo lo que se dijo en ese programa era la opinión de una minoría, pero tomó mucha fuerza porque fue emitido en televisión abierta, en un horario prime, cuando todavía no existían redes sociales que pudieran desmentir todo lo que se hablaba y que estaba incorrecto. Además, la opinión fue replicada por sacerdotes católicos, que en aquel tiempo tenían mucha influencia sobre el público en general, lo que provocó que de verdad hubiera una oleada de padres enojados en contra del anime y de todo lo relacionado a este arte japonés. Y es que la gran mayoría de estos padres protestaba porque Ranma y medio promovía el homosexualismo, además de que también otro sector de las protestas era debido al denominado hentai. Uy, Michi, ahora sí se va a poner buenísima la plática. Obviamente en televisión abierta nunca se transmitió hentai, y los fragmentos de caricaturas que eran para adultos aquí en México fueron censurados, por lo que realmente nunca se vio gran cosa en la televisión abierta. Y para esa época, series como Junjo Romántica o Love Stage aún no existían. No se podía decir que sí había una promoción total al movimiento LGBT. Todo esto era únicamente por la opinión provocada. Por cierto, en unos días vas a poder ver en el podcast del canal una charla más profunda sobre lo que pasó en aquella época, con una teoría de conspiración que podría ser la verdadera causa del fin del anime en México. No, Michi, el anime en México terminó por la gordita de mis amores. Para mí que ella sí es la culpable. Seguramente alguno de sus 300 maridos podría decirnos la verdad. Ella es puro veneno, es un arma mortal en potencia. La gente le teme a lo que no conoce, y en aquella época la información de Japón era muy escasa. No teníamos a todos esos influencers viajando por las calles japonesas. Y aunque el anime volvió casi 20 años después, se estancó en los años 90, algo que quizá deberíamos tratar en otro video. 717, un mismo mes, un mismo año, un mismo canal. A partir de julio, en punto de las 9 de la noche, tendremos nuevas series, donde la estafa tendrá un mismo rostro. Las historias de crimen superarán la ficción. Sin importar en qué parte del mundo estemos o hacia dónde dirijamos la mirada, siempre habrá una señal para resolver este misterio. 717, el acceso a las mejores series, a partir de las 9 de la noche, Azteca 7. A final de cuentas, la opinión que se lanzó al aire fue un clavito muy importante para el final del anime en México. La época dorada de las caricaturas japonesas en nuestro país terminó de fea manera, pero la piratería se encargó de no dejar morir a este arte japonés. Y con el paso de los años, bueno, la entrada del internet y la piratería hicieron que las caricaturas japonesas siempre estuvieran al alcance de los verdaderos otaku. Por lo que con el paso del tiempo, las palabras de Lolita de la Vega simplemente quedarán en la historia como una de las predicadoras que estuvieron enfurecidas en contra del anime. Te digo, Michi, que esa mujer es puro veneno, pero la neta está bien guapa, por lo que ya no sé si odiarla o enamorarme de su curvilínea figura. Y
pues bueno, muchas gracias por el placer de tu compañía, querido felinito o felinita. Y también aprovecho para agradecer mucho tu participación en la encuesta que hice con respecto al tema, en la que, bueno, la gran mayoría cree que sí fue esta chica la que terminó el anime en nuestro país. Pero me interesa muchísimo saber sobre lo que piensas. ¿Crees tú que Lolita de la Vega fue la culpable de la caída del anime? ¿O quizás hay algún otro factor? Simplemente déjame aquí abajo en la cajita de comentarios lo que piensas sobre este tema. A lo mejor yo omití algo en este video. Y bueno, simplemente gracias por tu compañía. Nos vemos en el próximo video, querido felinita o felinito. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así yo sabré que, bueno, te gusta este tipo de secciones. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Mátame! Tu veneno es letal, una arma mortal, y de tocar provocará ira y bromas te hacen mal, ya no hay vuelta atrás, cada noche cargo con mi propia vida. Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras.